Hola, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo de este programa que hemos llamado Protagonista de la Historia, donde hemos comenzado a sostener distintas conversaciones con don Reinaldo Zapag, quien ha sido un testigo privilegiado de la historia de nuestro país en las últimas 5 o 6 décadas. En el primer capítulo repasamos lo que es su historia familiar de don Reinaldo, la llegada de su padre Chucre a Sudamérica, primero Argentina y luego a Chile. Se instalan en San Antonio y luego comienza a crecer esta historia familiar que repasamos en el primer capítulo la semana pasada. Dejamos una introducción ese día respecto a lo que fue los estudios ya de don Reinaldo y cómo llega a estudiar economía y también la amistad que surge también luego con el cardenal Raúl Silva Enríquez. Don Reinaldo, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto de saludarlo nuevamente. ¿Qué le pareció primero que todo la primera conversación? ¿La pudo repasar? ¿Qué le pareció esta sensación que le dejó este primer capítulo? Bueno, fundamentalmente es una sensación de mucho cariño a la familia, al sacrificio de mi padre, a lo que él hizo. Esos recuerdos son imborrables, imposible de expresar todo lo que uno quisiera expresar de eso, de lo que fue mis padres, mi madre y mi padre en la historia mía personal. Antes de comenzar a grabar, yo le preguntaba a don Reinaldo cuántos libros ha escrito. Un montón, técnicos, familiares y también del cardenal Raúl Silva Enríquez. De los técnicos, Reinaldo es un referente para distintas universidades, ha recibido muchos premios, muchos elogios. Me hablaba de un busto de la Universidad Diego Portales. De verdad, sus textos técnicos se leen de los estudiantes de ingeniería. ¿Qué siente usted también de ese legado que usted ha dejado en generación en generación y los premios que ha recibido por estos libros tan interesantes? Bueno, cuando yo tengo los premios y a veces me preguntan ¿dónde tengo los premios que me han dado? Yo les digo, vamos a la pieza de la vanidad. De la vanidad. De la vanidad. Porque los premios son premios y son efímeros. Lo importante es lo que uno deja como persona, como ser humano. Las vinculaciones que deja la familia, que deja con los alumnos. Los alumnos me quieren porque yo los quiero a ellos. Ellos se dan cuenta que yo los quiero. Yo tengo un documento escrito que se llama Mi amor por la docencia. Amor por la docencia. ¿Qué siento yo cuando estoy ahí con mis alumnos? ¿Qué siento? Yo miro a sus padres, miro sus expectativas, sus esperanzas. ¿Por qué están ellos? ¿Qué quieren ellos hacer con su profesión? Y yo siempre digo, no es ganar plata. Si lo que ustedes tienen que hacer con su profesión es ser servidores de los demás, tener herramientas para servir más a los otros, especialmente a los más desposeídos. Y si eso lo logran hacer, son verdaderos profesionales, porque los verdaderos profesionales son servidores del prójimo, servidores de otros. ¿Y qué respuesta tiene de sus alumnos cuando usted le dice estas palabras? Yo tengo mucho respaldo en mis alumnos. Mire, en todas donde yo he ido a hacer clases, me han elegido como el mejor profesor, en todas, sin excepción. Yo tengo una galería allá en mi casa en la playa, con centenares de cartas y de evaluaciones que me han hecho los alumnos. Y los comentarios que ellos hacen. Significa que hay una sintonía especial. Yo logro una sintonía especial con los alumnos. Porque ellos se dan cuenta de una cosa muy importante. Que ellos son importantes. No soy yo el importante en la sala, en el aula. Ellos son los protagonistas. Yo tengo que transmitir valores y conocimientos para que ellos sean mejores personas, para que ellos sean mejores ciudadanos, para que tengan sentimientos en favor de los otros, que entiendan que la profesión es un privilegio destinado a ¿qué? No al dinero, al servicio.
Pero esta historia, don Reinaldo, revisando sus antecedentes, también tuvo, usted ingeniero comercial, ¿es cierto que usted quiso estudiar arquitectura primero en la Universidad Católica de Valparaíso? Sí. ¿Y por qué viene este cambio, digamos? Porque no me gustó la arquitectura finalmente. Lo que no quiere decir que no tenga de alguna manera aptitudes para la arquitectura. Finalmente un profesor, se me acerca a mí un profesor, no me acuerdo el nombre, Juan Araya, me parece que se llamaba, y me dice, Reinaldo, me dice, yo estoy haciendo clases en la Escuela de Economía. Yo te veo a ti más como economista, ingeniero comercial, que como arquitecto. Ya. Y entonces dije, me cambiaron y me cambié. Ha sido la mejor decisión de mi vida. Me costó mucho decirle a mi padre que dejara la arquitectura para empezar a estudiar economía. Claro, ahí su padre, ¿y por qué pensó por qué su padre se lo tomó de esa forma? ¿Por qué le costó informarle esa decisión? Bueno, yo sabía lo que costaba la educación. Educarme, mandarme a un pensionado, pagar el pensionado, pagarme pasaje, Entonces, y yo le constatar lo que él había hecho, con edad menor que la mía, y sin un peso de sus propios padres. Entonces, claro, yo me sentía avergonzado. Uno muchas veces se siente avergonzado por las cosas que hace o por las que no hace. ¿Le ha pasado a usted? Siempre. Cuando uno dice, no se arrepiente de nada de lo que ha hecho. Claro, yo tengo una vida exitosa. Por lo tanto, yo podía decir, ¿cómo? Mire todos los galardones que tengo, mire mi profesión, mire mi familia, mire los ingresos económicos que tengo, mire todo el bienestar que tengo, míreme todo esto. Y digo, no, eso no es eso lo importante. Lo importante, de nuevo, como decía recién, servir, sentirse un servidor. ¿Y usted de qué se arrepiente, don Reinaldo? ¿Ah? ¿Usted de qué se arrepiente? ¿De qué estoy cuánto? Arrepentido. ¿De que estoy arrepentido? De no haber estudiado más en algún momento. Porque me dediqué mucho a la política. ¿Podría haber sido más de lo que soy? Es que no se juntan las cosas. Pero yo no le di las satisfacciones que mis primos hermanos, por ejemplo, Jaime y Mario Zapag, uno vicerrector académico de la Universidad de Chile, decano de la Facultad de Química y Farmacia, todas las notas que se sacaron en el Barros Arana, 7, no conocí una nota menor que 7. Posteriormente, cuando terminaron los estudios, fueron al bachillerato. Eran 5 ramos que se podían sacar máximo 7. Sacaron 35 puntos, los dos iguales. Los dos fueron puntaje nacional. Y yo no. Y entonces cuando veía, pasaba frente a la tienda en San Antonio, la tienda de la Rosa donde yo nací, y pasaban los mellizos, lumbreras, inteligentísimos, pero además de inteligentes, cristianos, grandes personas. Y entonces mi padre, y se iban a estudiar al Paseo Villamara y en San Antonio frente al mar, y pasaban con sus libros de estudio frente al negocio, que estaba mi padre, y pasaban a saludar a mi papá, y yo estaba a veces con él. Y después, entonces, como le contaban todos los éxitos que tenían, él me decía, hablando en español, pero con acento árabe, y me decía, apréndele a su primo, me decía, apréndele a su primo, porque la P y la B nada de, apréndele a su primo, apréndele a su primo. ¿Usted cuándo se tituló? Yo me titulé cuando tenía, me demoré en titularme. ¿Lo criticaban por eso? ¿Qué cosa? ¿Lo criticaban por eso? ¿De que tardó tanto en titularse? No, pero eso es algo que yo tengo el dolor muy grande. ¿Y por qué el dolor muy grande? Porque ya cuando había con todas las solicitudes que tuve que presentar, porque me pasaba el tiempo. Y finalmente
Me dieron la última oportunidad y tenía la fecha, tenía todo, y mi padre muere el mismo mes que yo tenía que dar mi examen de grado final. Me saqué un 7, pero no le di esa satisfacción a él. Él no lo supo. No lo supo. Y para usted, la muerte de su padre, me imagino, por todo lo que significó, por la relevancia que tiene en su vida, ¿qué sensación, cómo se preparó para ese examen final, digamos? No, ese examen final, la facultad tiene un sistema en el cual uno puede invitar a los papás y los familiares y amigos más cercanos que escuchan. Y se sorprendieron en la facultad, porque cuando tuve que ir a dar mi examen de grado, yo decidí que si no estaba mi padre, nadie. Yo no estaba casado, ni mi señora. Nadie, solo. Solo. Y eso me hace pensar algo que te contaba en la vez anterior, que mi padre dijo, cuando murió su madre, no vuelvo más a Siria. Se terminó eso. Y cuando a mí, él muere, esa satisfacción que yo tenía que haberse dado, que era un deber mío, no se lo... Así Bueno. hay cosas que uno se arrepiente. Claro. Me arrepiento de no haber conversado más tiempo con él. Hay muchas cosas. La vida, uno la construye y puede estar orgulloso de lo que ha construido, pero siempre hay algo que has dejado de construir. Y uno le da vuelta, más que quizás los propios logros que uno ha tenido. Entonces quedarse uno con nada más que con los logros y decir, con esto yo estoy completo. No es así la vida. La vida siempre va dejando cosas que pudiste haberla hecho mejor. Las omisiones en la vida son muy fuertes. Y aquel que dice yo no hay omisión, yo no he cometido ningún error, esa persona está equivocada. Puede ser un propio error decir eso. Sí. Bueno, pero sus estudios obviamente después fueron avanzando. Usted dice que le faltó quizás estudiar más. ¿Cómo marcaba su vida sus estudios de economía? La decisión que toma de cambiar de arquitectura a ingeniería. ¿Cómo lo marca a usted como profesional? Es que me marcaron los profesores que tuve. Ya. Hay un profesor que yo quiero destacar mucho, que era Roberto Maldonado, profesor de teoría económica. Entonces en la primera clase éramos 56 alumnos. Hartos. Y viene y dice, la primera clase, les voy a dar 1 minuto a cada uno para que me digan a qué han venido a estudiar economía. Había personas destacadísimas allí. 1 minuto a cada uno, por reloj. Ya. Éramos 56, era 56 minutos. 1 hora. 1 hora, listo. Y no he cuidado 1 hora, al minuto, cada uno, yo no sé qué tontería tengo que haber dicho. Claro, porque uno va escuchando al resto y va diciendo, Sí, claro. te dice, voy a decir algo distinto, algo mejor. Claro, yo no sé qué haber dicho. Pero después terminó la hora y viene y nos dice, ninguno de ustedes me ha dicho la verdadera razón por la que se viene a estudiar en esta escuela. Y él la tenía clara. Él la tenía clara. Entonces, él viene y se para. Él tenía doctorado, un profesor, Roberto Maldonado, muy querido además, muy cristiano, ¿no? Entonces, él nos dice, ustedes han venido a estudiar economía porque lo que desean es satisfacer las necesidades del ser humano. El ser humano para subsistir necesita tantas cosas. ¿Y cómo entonces equilibrar los recursos en donde ustedes son el recurso más importante de la creación de Dios? Usted, el ser humano. Y entonces, y los recursos son escasos. Vuestra vida es escasa. Y las necesidades son múltiples. Frente a las necesidades múltiples, ¿cómo hacer posible
que los recursos satisfagan las necesidades múltiples. Recursos escasos, necesidades múltiples. A eso han venido ustedes. Ustedes quieren adecuar las necesidades a los recursos y quieren satisfacer los recursos. Necesitan vivienda, necesitan recreación, necesitan salud, necesitan alimentación, necesitan vestuario, necesitan educación. ¿Cuántas son las necesidades que necesitan? Múltiples. Y ustedes el gran recurso que tienen es su propia vida. ¿A qué van a dedicar su vida como ingenieros comerciales o economistas? Y la decisión tiene que ser una sola: servir a las necesidades de los demás. Yo después, todo esto a mí me impactó muchísimo. Le hizo sentido igual, ¿no? Lo que él mencionaba. Claro. Y entonces yo dije, ¿cómo sirvo todo esto? Y me nació todo el interés de participar en las actividades estudiantiles. Yo mi formación cristiana en un colegio católico, habiendo leído por un profesor de filosofía que nos hacía leer las encíclicas sociales, la renovaron, tantas encíclicas sociales que me llegaban al fondo de mi alma. Y yo dije, si yo tengo todos estos privilegios, tengo que ser un servidor. Y entonces tenía todas las inquietudes sociales de todo tipo. Dije, ¿qué tengo que hacer? Y me hizo ingresé a la Democracia Cristiana Universitaria, la DCU. Y empecé a decir, yo tengo algo que hacer por mi país, por lo que mi padre intentó. Tengo algo que hacer. A pesar que al principio mi padre no estaba, era más bien de pensamiento de derecha. Ya. Entonces al principio pero finalmente una vez que tuvimos una conversación, después que yo ya había tenido muchos éxitos profesionales, me fui a trabajar en La Moneda con Eduardo Frei. Los jóvenes para Eduardo Frei fueron siempre personas de la más alta confianza. Serán inexpertos, pero confiaba en la juventud. Y ahí nació la Marcha de la Patria Joven, en la cual yo participé directamente. Además, siendo presidente del centro de alumnos, me correspondía tener un rol protagónico en las juventudes. Organizamos la Marcha de la Patria Joven. Pero ese año 64 de la elección, me llega la invitación, siendo yo presidente del centro de alumnos de la Escuela de Economía, de Fidel Castro, a través del Partido Democrático Cristiano, para decirle que las actividades que se me habían asignado en el mes de febrero para trabajar por la candidatura de Eduardo Frei Montalva no lo iba a poder hacer, pero que yo después seguiría trabajando en la Marcha de la Patria Joven. Y así fue, así lo hice. Pero ese mes que estuve en Cuba también me sirvió muchísimo en mi formación. Me acuerdo que cuando partimos de Los Cerrillos, el único aeropuerto que tenía el país, un aeropuerto chiquitito, el diario Ilustrado de aquella época, muy vinculado con la Iglesia Católica, y los que sabíamos eran todos de la Universidad de Chile, todos. Era gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez. Y nos saca una foto ahí en la loza de Los Cerrillos, porque antes había que entrar a la loza para subir nos saca una foto en la loza y sale en primera página del diario Ilustrado todas las fotos de los 20 y tantos que viajamos, que era el último curso de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Y yo era presidente del centro de alumnos, estaba en un curso más bajo. Y después me cuentan mis tíos que mi padre tenía el diario Ilustrado y se iba en todo el comercio de San Antonio, que lo conocían todos a él muy bien, y mostraba orgulloso que su hijo estaba invitado por Fidel Castro para ir a Cuba. Bueno, son satisfacciones en el fondo que quizás también lo que hablábamos al comienzo, reemplaza un poco esa gran pena, ese dolor que usted expresaba respecto a que no le pudo entregar ese título
habían otras satisfacciones que son importantes y que sí su padre pudo verlas en vida. Usted hablaba, Reinaldo, que bueno, está arrepentido que quizás no haber estudiado más, porque se dedicó mucho a la política. Habla ahora de su nexo con Eduardo Frei Montalva y de la democracia cristiana. ¿Cómo se pavimenta ese camino hacia este partido que en ese entonces era tan importante para nuestro país y que tenía valores precisamente que ustedes lo identifican muy bien, que demócrata y también cristiano? ¿Cómo se forja este camino hacia el partido? Bueno, existía antes el Partido Demócrata Cristiano, la Falange Nacional. Correcto. Pero yo tenía un tío, hermano de mis tías monjas, que pertenecía a la Acción Católica y trabajaba junto con el padre Hurtado. Y él siempre manifestaba la necesidad de vincularse a los pobres, trabajar por los pobres. Eso me da, el trabajar por los pobres es un asunto que en mi familia está demasiado adentrado en el alma de la familia. Y después entonces el cardenal también, que jugó un papel tan importante en la historia de Chile, todas estas cosas se conjugan, se entrelazan. Entonces la economía para mí era esto, de ser una economía servidora. Vibrábamos con la reforma agraria y admiramos al cardenal Silva Enrique por su valentía de hacer la reforma agraria de la Iglesia antes que la reforma agraria de Frei, entregando los fondos de la Iglesia a los campesinos empobrecidos, sin vacaciones, sin educación, sin salud, sin seguridad social ninguna. Y allí me acuerdo de otro estudiante de economía que estaba por los pasillos viendo quiénes entraban en la escuela, que era don Carlos Pinto. Y don Carlos Pinto llevaba un portadocumento y sacaba publicidad de las necesidades políticas que tenía que afrontar el país. Si Roberto Maldonado jugó un papel muy importante desde el punto de vista académico, desde el punto de vista juvenil y desde el punto de vista de la mística, Carlos Pinto. Y así entonces me invita a participar en la democracia cristiana universitaria. Ya. Había un camino pavimentado. Estaba mi tío Antonio, con el padre Gustavo, estaban mis tías monjas, estaba todo, las encíclicas sociales, el colegio de los hermanos Sagrado Corazón, colegio canadiense, admirable trabajo que realizaron en Chile. Y todo eso se conjuga. Entonces no me costó nada, era como el paso natural. Don Reinaldo, ¿qué le parece el actual rol que cumple el Partido Demócrata Cristiano? ¿Es muy distinto al que a usted le tocó vivir en ese tiempo? Porque ahora, en ese momento el Partido Demócrata Cristiano era imponente, ahora es muy distinta la realidad. Es que era un partido con mística. Las cosas se hacían para servir, no se hacían para servirse uno. Eso ha cambiado. Ha cambiado totalmente. Ahora se invierte quizás eso. Se hablaba del negocio político. El único negocio político que puede haber es ser servidor del que más necesita, de las necesidades de la gente. ¿Debe ir más de lo otro? ¿De servirse? Que exactamente, que aquí muchos se sirvieron de la política. Otros eran servidores permanentes. No se hacían las cosas por dinero, se hacían por mística. Jamás a mí se me había ocurrido, después que volví de Cuba, trabajar porque me pagaban algo. Eso estaba fuera del análisis. El que quería hacer eso no tenía que estar en el Partido Demócrata Cristiano. Después empezó a cambiar y las cosas poco a poco se fue cambiando. Ahora sí, no, yo no puedo hacer nada si no recibo algo a cambio, ya sea impuestos. Mire, yo nunca pedí impuestos, es mi vida. Nunca pedí nada.
Fui presidente de los empresarios por el no primero y por la democracia después. Se me ocurrió ir donde Erwin en algún instante para decir, bueno, yo, mire cuánto me jugué por esto, lo formé en todo el país, ahora yo merezco algo a cambio. Me quedé con mi consultoría, mis cosas, feliz yo con ellas. Bueno, no sé si era por recibir algo a cambio. Y en ese momento, ¿cuál era la motivación cuando usted, los empresarios por el no, empresarios por Elwin, empresarios por... bueno, fueron tres etapas, ¿no? Por el no, empresarios por el no. Los primeros empresarios por el no y después empresarios por la democracia después que ganó el no. Perfecto. Es que va teniendo distintas connotaciones en el instante en que se vive. Los empresarios, ¿para qué eran? Dos grandes motivaciones. Terminar con la dictadura y crear un modelo económico y social de una mejor distribución del ingreso, y tengo todo, usted no sabe las cosas que tengo escritas sobre eso. Incluso conversaciones, escrito. Escribí un libro de tareas pendientes que no le gustó mucho a Alejandro Foxley. ¿Quién era ministro ya en ese entonces? Era ministro de Hacienda. Se podía haber hecho más y no haber acentuado de la partida una mala distribución del ingreso que lo que iba a ocurrir, que se iba a acentuar con el paso del tiempo, dicho y hecho. Todas estas cosas, los trabajadores a instancias mías crearon una AFP de propiedad de los trabajadores. Claro. Y que yo lo que he planteado desde un principio, si todas las AFP fuesen de propiedad de los trabajadores, distinto sería la situación que ocurre ahora. Ninguna de las utilidades que han tenido la AFP habrían quedado en manos de los capitalistas, sino que en manos de los verdaderos dueños del dinero de las AFP, que son los trabajadores. Pero eso optó por otro camino. Y cuando usted planteaba eso, ¿no lo oían? ¿Se hacían los desentendidos? ¿Pensaban mirar para el lado? Sí, miraban para el lado porque estaban... Quiero que miraban el éxito del desarrollo económico, los grandes números, y que eso de alguna manera iba a haber un chorreo posterior y que con eso se arreglaba todo. Pero ¿había tranquilidad de conciencia de eso? Yo diría que esa tranquilidad de conciencia era efímera, porque no apuntaba a los hechos. Y cuando se empezaron a ver los primeros síntomas que las AFP no estaban generando las condiciones favorables para pagar pensiones dignas, correctas. Y sin embargo se dejó pasar el tiempo. Sí, la concertación tiene mucha culpabilidad porque pudiendo haber tomado medidas antes, en los tiempos de gran prosperidad para el país, se miró para el lado. Comienzo de los años 90. Sí, pues. Acuérdate que en 90 gana, Elwin empieza a gobernar en 90, en el 88 es elegido, se gana el plebiscito del no. Claro. Y en el 89 sale elegido. En 90, Elwin da mucha tranquilidad, confianza, hizo las cosas como gran estadista. La discusión ahí puede ser, ¿se podía haber hecho más? Los técnicos que le aconsejaron a Elwin, se logró una reforma tributaria, se lograron cosas. ¿Podría haber sido más? Hoy día algunos dicen de que no, porque estaba el problema de Pinochet todavía, los senadores delegados, tenían poder. Claro, que era un proceso de transición. Claro, que la transición tenía que ser, pero la transición puede ser más pausada o con más fuerza. La transición que hizo Erwin fue una transición magnífica, pero en lo económico podía haber hecho más. Te voy a contar algo más. Cuénteme. Yo hice un estudio de cuánto habían subido el IPSA, o sea, las acciones que se tasaban por haciendo todos los ajustes necesarios. A lo cual me invitó a Erwin a tomar té a su casa. Cuando yo le demostré de que las acciones en 3 años de su periodo presidencial habían aumentado más de un 900%. Y con una inflación que era alta, pero mucho más, pero nada que ver. Si era 900, la inflación era no más de 80%.
¿Eso qué quiere decir? Cuando el precio de las acciones sube tanto es porque sube, ¿qué es lo que sube? ¿Los patrimonios o suben las expectativas futuras? Eran las expectativas futuras. ¿Se podía haber hecho más? Yo creo que Bueno, sí. por eso está esa frase de que se hacían las cosas en la medida de lo posible, no tan solo en lo político, en hacer justicia por lo que había ocurrido durante los años de dictadura, sino que también lo que usted me mencionaba, que se pudo haber hecho más en el área económica y no poner tanta atención en estos números que parecían tan magníficos y que en fondo escondían detrás una economía dañada que obviamente después... Una economía de que iba a generar condiciones no favorables, sino que desfavorables, especialmente para la distribución de la riqueza y del ingreso. Y que lo estamos pagando, lamentablemente, hoy día se está pagando. Hoy, 30 años después de esas decisiones que se tomaron. Pero su vínculo partió, usted me lo mencionaba, con Eduardo Frei Montalva. En esos años, ¿cuáles eran las prioridades económicas, primeramente? ¿Y cómo usted fue testigo de lo que se hacía y de la reforma agraria que también fue tan importante para nuestro país? Mira, en aquel tiempo se estimó conveniente con Germán Becker, que era un gran comunicador, crear la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República. Y entonces, estudiando cómo hacerlo esto, habían grandes empresas de publicidad que se contrataron para esto. Se hacía muy precariamente encuestas, no como las que se hacen hoy día, sino que con los medios que existían en aquel entonces. Y don Álvaro Bardón, que también me inició en la democracia cristiana universitaria, en la Escuela de Economía, formamos parte de un grupo con José Manuel Morales también, que trabajamos en la coordinación de las informaciones económicas del gobierno, desde la Presidencia de la República. Mi primer trabajo rentado fue en la Universidad de Chile como ayudante de cátedra. Pero como trabajo full time, mi primer trabajo fue en la Presidencia de la República, en el año 1965, año en que me casé. Y allí conocí a todos los que eran ministros, porque dentro de las tareas que teníamos que hacer era determinar por dónde iba la información al público de lo que se estaba haciendo en materia de transformaciones, la revolución de la libertad que se hablaba en aquel tiempo, pero principalmente había la promoción popular y la reforma agraria como ejes importantes de la acción política. Y lo que se quería era de que hubiese coordinación, que no hubiesen informaciones que fuesen contradictorias de uno con respecto al otro. Entonces, principalmente en el área en que a mí me tocó trabajar en La Moneda, era Domingo Santamaría como ministro de Economía, Hugo Triveri como ministro de Agricultura, Sergio Monina como ministro de Hacienda. Esos tres ministerios formaban parte de un equipo fundamental, más don Álvaro Marfán en la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República. Y eso fue yo muy joven, sin titularme todavía. Tenía mi responsabilidad en ello. Conocí a Rafael Moreno también, porque él llevaba la reforma agraria. Se le había nombrado responsable. Se discutió mucho tiempo si Jackson Cholo o Rafael Moreno. Y con Rafael Moreno me unió una gran amistad. Incluso hace poco editamos un libro que se llama Sin reforma agraria no habría sido posible. Lo que está ocurriendo hoy día con el campo y lo que antes se tenía déficit agrícola agropecuario enorme, ahora tenemos superávit agropecuario. Cambió. La reforma agraria cambió la faz del campo chileno. Hoy día se respetan a los campesinos, se respetan los horarios, las vacaciones, se respeta, hay respeto. En aquel tiempo no había nada. Incluso la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy estableció que para Chile una de las prioridades que había que desarrollar era la reforma agraria. Y ya el cardenal había hecho la reforma agraria de la Iglesia.
Yo tengo un libro escrito sobre eso también, junto con la Universidad de Talca, porque la reforma agraria nace con los obispos, la reina, obispo de Talca, y con los fundos que tenía el obispado aquí en Santiago, y con el cardenal Silva como arzobispo de Santiago. Ellos fueron los artífices de la reforma agraria de la Iglesia, precursora de la reforma agraria de Fray. ¿Qué capacidades tenía el cardenal Silva Enrique en esa área? Porque él era transversal, tuvo importancia en distintas materias. Usted me habla ahora de la reforma agraria. Era un hombre muy completo. Se habla que hubiese sido un excelente ministro de Hacienda. ¿Qué importancia tiene el cardenal en este aspecto y cuál era su mirada sobre este tipo de situaciones y decisiones tan importantes para el país? Bueno, él miraba a la persona. Él decía, si yo puedo enjugar una lágrima, voy a sentirme feliz. Miraba los problemas de la gente. Y él decía, yo no puedo ser un espectador, sino que un actor. Tengo que hacer tareas que logren de alguna manera transformación. Y aquí hay que hacer las cosas grandes, decía él. Hacer cosas grandes. Fíjate que, mira lo grande que es la Universidad Católica de Chile hoy día. Correcto. ¿Y qué es lo que era en aquel tiempo cuando él llega a ser el gran canciller? Porque antes lo era Alfredo Silva Santiago. Alfredo Silva Santiago, arzobispo de Concepción, a cargo de la Universidad Católica. Renuncia como arzobispo de Concepción para hacerse cargo de la Católica cuando viene todo el periodo de la crisis de la Católica. Y el cardenal estuvo con los estudiantes. Estuvo con los estudiantes que querían transformaciones. Miguel Ángel Solar, tantos otros, demócratas cristianos, Fernán Díaz. En la Universidad Católica, transformar la universidad. El movimiento de transformación ya venía de la Católica de Valparaíso. No nace aquí en Santiago el movimiento de reforma en la iglesia, nace en Valparaíso, donde el cardenal era obispo del lugar. Si el cardenal de Valparaíso llega a Santiago. Correcto. Después que murió el cardenal Caro. Entonces el cardenal juega un papel ponderante en la reforma agraria de la iglesia y también en la reforma de la universidad. De alguna manera a mí se me unen estas dos cosas. Porque yo trabajo entonces, después de trabajar en las oficinas, en la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República, se produce el golpe de Estado. Pero cuando yo trabajaba en la reforma agraria de Frei, se produce el gobierno de Allende. Yo era gerente de finanzas de la Corporación de la Reforma Agraria en el año 1970. Cuando es elegido. ¿Ah? Cuando es elegido Allende. Cuando eligió Allende. Allende designa a David Weiterman como vicepresidente ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria, que quería un proyecto distinto, no el proyecto de la democracia cristiana que significaba crear sociedad agrícola de la reforma agraria en manos campesinas, sino que el Estado. ¿Y eso usted cómo lo veía? Mal. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo creo que aquí entregarle toda mano del Estado, ya se ha visto que el Estado no resuelve los problemas. No lo resolvió nunca en la Unión Soviética, no se resuelve en Venezuela, no se resuelve en ninguna parte donde el Estado quiere ser todo. No funciona. Y yo convencido de eso. Además lo había visto en Cuba. Claro, una invitación de Fidel. Entonces, yo llegué al convencimiento que me pasaron dos cosas. Terminado el gobierno de Frei, tuve que dejar, porque Weiterman me pregunta, pero está la inamovilidad, usted puede seguir, ¿va a seguir o no va a seguir? No, mi cargo no es vitalicio, mi cargo es político. Si yo estoy a cargo de la finanza, de la Corporación de la Reforma Agraria, el presupuesto más alto que tenía ninguna institución pública, lo tengo yo porque soy ingeniero comercial, pero fundamentalmente porque soy demócrata cristiano. Entonces le dije a Weiterman, me voy. Y me fui voluntariamente. ¿Cómo repercutió esa decisión en ese momento? Era muy difícil, yo estaba casado con 3 hijos.
y no tenía nada. No tenía la capacidad económica que tengo hoy día. Y entonces medité qué hacer. Y estaba en eso, creando una empresa editorial, estaba en eso, con Alejandro Alves y con Gerardo Arriagada. Estaba en eso. Cuando Jorge Aguad me dice, mira, la universidad necesita personas que hayan estado con los movimientos de reforma. Y en el caso mío, había sido presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Economía, presidente nacional, estaba con los movimientos de reforma, por lo tanto, entonces, tiene la posibilidad de ocupar el cargo de director general de la Universidad Católica. Y ahí Jorge Aguad propone mi nombre, Fernando Castillo lo conversa con el cardenal Silva. Él pregunta ahí, ¿pariente de las monjas Chay? Con las tres hermanas. Claro, de las hermanas de, de su madre. Y ahí se dieron las cosas, y ahí conocí al cardenal Silva Enrique. Gracias también a esa decisión política que usted toma de dejar ese cargo de que había estado con Eduardo Frei. Reinaldo... Porque además una cosa importante. Sí, dígame. Muy importante. Entre Eduardo Frei y el cardenal Silva siempre hubo una gran amistad. Ya. Que venía de la Universidad Católica, porque los dos son abogados de la Universidad Católica. Eduardo Frei, primer profesional, presidente de Chile, egresado de la Universidad Católica. Todos los presidentes de Chile, antes de Eduardo Frei, de la Chile. Ninguno es de la Católica. Reinaldo, vamos a continuar con la conversación, pero primero vamos a escuchar un mensaje, unas palabras de Carol Pinto Agüero, que tiene un importante rol en la llegada precisamente de Reinaldo al Partido Demócrata Cristiano. Vamos a escuchar entonces a don Carol Pinto Agüero. Lo recuerdo de manera muy grata porque Reinaldo, su primer año de universidad, un espíritu de servicio a los demás. Él trabajaba en el centro de alumnos, no era todavía delegado del centro de alumnos de la escuela, y una revista muy simpática y hacía una serie de acciones para ayudar a compañeros que pudieran tener algún tipo de problema. Y además, en la Escuela de Economía en ese tiempo, que estábamos en un lugar chiquito, en República, era muy familiar. Prácticamente los casi 300 alumnos que éramos todos nos conocíamos. Y además se practicaban actividades muy interesantes. Jugar ajedrez, por ejemplo. Que a veces producía tentaciones de ahorrarse un poco de clase por terminar el partido. Había un compañero que Reinaldo debe recordarlo igual que yo, Pablo Nudelman, por ejemplo, un gran ajedrecista. Era muy entretenido un desafío con él. Don Reinaldo, usted me comentaba sobre la importancia de don Carol Pinto Agüero en la democracia cristiana y el nexo que tiene con su llegada precisamente al partido. Usted me comentaba que atraía mucho a los jóvenes, ese era su plus, su gancho que tenía para llevar gente al partido. Y citar a reuniones para conversar sobre los temas políticos y sociales del país. Eso fue una época muy linda, porque yo entonces empecé a conocer a los líderes demócratas cristianos. Conocí a Radomiro Tomic, a Bernardo Leighton, a Jaime Castillo, a todos estos próceres de la historia de Chile. Y que hablaba con los jóvenes y hablaban todo un lenguaje común, de gran mística, de amor a Chile, de hacer algo por cambiar la faz del país. Y eso, ¿cómo no va a ser atractivo para los jóvenes? Y entonces yo me entregué de cuerpo y alma. A lo que a esa reunión, a esas conversaciones. ¿Usted en esa época qué edad tenía? 21 años. 21 años. O sea, era uno de los jóvenes que estaban siendo atraídos por este partido, que es muy distinto, insistimos en eso, muy distinto a lo... ¿Era la mejor época, usted diría, del Partido Demócrata Cristiano? La mejor, es que es la época de la mística, de la construcción por amor al país, al prójimo. Vibrábamos con las encíclicas sociales, vibrábamos con todo lo que había que hacer. Todo.
pensamos de que íbamos a transformar el mundo. Mire cuán equivocados estábamos. Se hicieron transformaciones, sí. Cantábamos eslóganes, decíamos, América del mañana, demócrata cristiana, toda América. Eso pensábamos. Pensábamos que la democracia cristiana iba a ganar. Habíamos ganado todas las federaciones de estudiantes, todos los centros de alumnos, toda la juventud. Esa la marcha de la Patria Joven en el Parque Caucillo fue una cuestión gigantesca. Nunca se había reunido tanta gente en un acto político en Chile como el de la marcha de la Patria Joven el día en que llegaron los jóvenes de todo el país y nos juntamos allí en el Parque Caucillo. Cuánta mística, cuánto amor puesto en eso, cuánto trabajo por Chile. La democracia cristiana trabajaba por Chile. Después Radimiro Tomic, en el quinto Congreso Nacional del Partido, decía que si el partido no mantenía la mística de aquel entonces, se iba a transformar rápidamente en una feria de intereses personales, cuando no bastardos. Se va a transformar rápidamente en una feria de intereses personales, cuando no bastardos. Moriría 2 meses después de haber dicho esas palabras. Esas palabras nos llenaban el alma. Y ahí uno fue viendo cómo el partido se fue desmembrando. ¿Y cómo fue ese golpe que recibe en el fondo cuando triunfa Salvador Allende? ¿Se detienen proyectos, procesos, reformas que estaban instaurándose del gobierno de Eduardo Frei Montalva? ¿Cómo usted percibe esto? ¿Cómo lo recibe? Más allá de que usted se va a trabajar a la universidad, cambia de área, se aleja un poco quizás de la política, ¿cómo tomó usted esa derrota en el fondo para la democracia cristiana? Con una decepción muy grande. Yo jamás me habría imaginado una derrota de esa magnitud. Uno nunca pierde la esperanza. Cuando lucha por algo que cree, siempre tiene la expectativa que las cosas van a darse de una manera conveniente para lo que uno piensa. A mí me sirvió para meditar mucho eso, y para mirar el partido ahora no como la panacea que iba a solucionar todo. Se necesitaba más que eso. ¿Y lo conversaba con el cardenal Silva Enríquez, esto que ocurrió? Todavía yo no tenía vinculaciones con el cardenal Silva. Ya. Porque el año 70 se pierde. ¿Correcto? La elección, muere mi padre, y yo entro entonces en un periodo como de meditación y de qué hacer con mi vida. Ya. Toda mi vida se había construido en torno a la corporación de la reforma agraria y al Partido Demócrata Cristiano y a trabajar por Tomic. Y ahí, cuando viene la derrota de Tomic, yo tenía que pensar qué hacer con mi vida. Y allí entonces empiezo a meditar qué hacer algunas cosas. Me dediqué a algunas cosas de comercio, compraventa de automóviles, por ejemplo. Me dediqué un poco más a lo académico. Ya estaba de profesor en la Universidad de Chile. Pero no tenía un rumbo hasta que llega Jorge Aguadi, que me ofrece la dirección general de la Universidad Católica. Esto fue el año 71, o sea, el año siguiente de la derrota de Tomic. Exacto. Y ahí en el 71, una de las cosas más importantes que se tenía en la Universidad Católica era la construcción del campo San Joaquín. Don Raúl Demés, que era decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, había sido vicerrector económico de la Católica, pero era de la Chile. Su profesión la obtiene en la Chile, pero era decano de Ingeniería de la Católica. Mucha gente de la Chile se va a la Católica. Entonces, Jorge me habla con Fernando Castillo, habla conmigo, a lo cual yo acepto irme a trabajar con Jorge. Además era un agrado trabajar con Jorge por toda la historia que teníamos antes. Jorge conocía toda mi historia en la universidad,
Yo lo llevé a él a que formara parte de la democracia cristiana universitaria, porque él venía del Instituto Nacional y no tenía mayor vinculación política, y yo sí la tenía. Y allí entonces el campo San Joaquín. Aquí, para terminar, algo que te había mencionado antes, fue muy importante el que Eduardo Frei Montalva haya sido abogado de la Universidad Católica y que Cardenal Raúl Silva Enríquez, abogado de la Universidad Católica. Frei estaba 1 o 2 cursos encima del cardenal, pero se conocían. Bueno, y fue bueno, luego del año 71 cuando usted ya conoce al cardenal, ya siendo parte de la Universidad Católica, y obviamente un par de años después es el golpe militar, que también es un hecho que obviamente marca la historia de nuestro país, y quizás usted también preveía o visualizaba que el gobierno de Salvador Allende no iba por un buen rumbo, quizás no pensaba en una decisión como la que se tomó de tomar el poder por las armas, pero sí que había un quiebre ahí que se produjo dentro de nuestro país. Aquí aparece la figura del cardenal Silva Enríquez y obviamente él también después toma un rol muy importante, muy relevante durante el gobierno militar, durante la década del 70 y también después del año 83, 84 creo que es cuando él asume como cardenal. Si me corrige, ¿cuándo fue? Perdón. No, él venía de mucho antes como cardenal. Él deja de ser arzobispo de Santiago. Exacto, deja de ser arzobispo. El 82. El 82. Entonces, él tuvo un rol importante también durante esta época, que también vamos a ir detallando en el próximo capítulo. Ya estamos instalados, digamos, en esta salida de la vida política de don Reinaldo. Estamos en la Universidad Católica y luego vamos a ir conversando y acercándonos hacia la figura del cardenal Silva Enríquez, que es cuando usted tiene esta amistad que culmina el año 99 con la muerte del cardenal, que usted estuvo ahí hasta su último minuto de vida, estuvo acompañándolo, que obviamente también es un hecho muy importante en su vida. Con esa invitación de conversar de lo que ocurrió luego del golpe militar, nosotros nos despedimos en este segundo capítulo de Protagonista de la Historia, y la próxima semana tendremos una nueva conversación con don Reinaldo Zapata.